Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial sobre Freud. Freud nació en Freiberg, una pequeña ciudad de Moravia, integrada en el Imperio Austrohúngaro, en 1856. En 1860 se trasladó a Viena, donde se doctoró en medicina. Realmente su vida se prolongó durante muchos años, ya que murió a los 83 años y falleció en 1939, aunque en 1938 se trasladó a Londres huyendo de la persecución a los judíos por causa del nazismo. El psicoanálisis de Freud es una teoría sobre el desarrollo y el funcionamiento de la vida psíquica. También, además, podemos decir que es un método de explicación de la conducta humana y también, al mismo tiempo, una psicoterapia a través de la interpretación de los sueños. En 1923, con la publicación de El yo y el ello, Freud elabora un modelo estructural de la personalidad que está compuesta por el ello, el yo y el superyo. La teoría de Freud ha tenido un gran impacto en la cultura occidental por varias razones. Por ejemplo, porque rompe con el optimismo racionalista cartesiano del pienso luego existo, y también rompe con el optimismo ilustrado de Kant y de otros pensadores enciclopedistas como por ejemplo Diderot, D'Alembert, etc. Por otra parte, también otra de las razones o de los motivos, diríamos, del gran impacto del psicoanálisis de Freud es que Freud afirma que los seres humanos ya no podemos concebirnos como animales racionales, sino como criaturas sexuales y agresivas, buscadoras de placer e impulsadas fundamentalmente por nuestras emociones. Por tanto, se entiende que hubiera causado y que causó una gran repercusión social, psicológica, cultural, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pero también posteriormente en la segunda mitad del siglo XX y también en el siglo XXI. Freud estableció diferentes niveles de conciencia. Por una parte, según él, está el nivel consciente, que está constituido o formado por percepciones, pensamientos, recuerdos, de los que somos conscientes en todo momento. Esto está reconocido por otros muchos psiquiatras, psicólogos y por la psicología convencional actual, por supuesto, incluso por la propia psicología más científica, el nivel consciente de la personalidad. Por otra parte, también, según Freud, existe lo que él denominaba el preconsciente, que está constituido o conformado por pensamientos, recuerdos y aprendizajes no conscientes a los que podemos generalmente acceder con facilidad. Y por último estaría el inconsciente, que según Freud es dinámico y se basa en el principio del placer, y en él pueden permanecer acontecimientos correspondientes a distintas etapas de la vida. Según Freud, la censura, diríamos, entre el inconsciente y el consciente solo se relaja durante el sueño y los deseos reprimidos se expresan de forma simbólica, según sus planteamientos. En cuanto a la estructura de la personalidad, según Freud, está integrada por tres instancias psíquicas. El ello, según Freud, es la parte más primitiva de la mente humana, en la que están impulsos inconscientes de supervivencia, reproductivos y de agresión. Por otra parte, en la personalidad está, según también Freud, el yo, que supone una función de conservación del individuo, que le permite adaptarse a la sociedad, a las normas sociales del mundo externo, y que, diríamos, este yo se opone a las demandas pulsionales del ello. Por otra parte, también existe el superyo en la estructura de la personalidad, que surge a partir del yo en un proceso de interiorización de las normas sociales y culturales. Además, también, según Freud, existen las pulsiones o impulsos inconscientes. Son, por ejemplo, el eros o pulsiones de vida. Por otra parte está el tánatos o pulsión de muerte. Y estas pulsiones se rigen por dos principios. Por una parte está el principio de placer, ya que toda actividad psíquica, siguiendo el psicoanálisis de Freud, persigue reducir tensiones y evitar cualquier sufrimiento. Y por otra parte está el principio de realidad, en el que el yo regula los deseos y renuncia al placer inmediato en favor de un placer futuro.
Por tanto, diríamos, con este esquema del psicoanálisis de Freud, se puede decir que ha tenido pues una gran utilidad o una cierta utilidad durante gran parte del siglo XX y en parte también en el siglo XXI. Se sigue cultivando el psicoanálisis, practicando el psicoanálisis por distintos psicólogos, etcétera, psiquiatras, etcétera, pero fundamentalmente psicólogos. Pero sí cabe decir que hay otras muchas teorías psicológicas, a mi juicio científicas, fuertes, y el psicoanálisis pues está muy bien para explicar muchísimos aspectos de la personalidad, de los deseos, de las pulsiones, etcétera, y en ese sentido sigue vigente, pero es una teoría más dentro de las que se utilizan en el ámbito de la psicología y de la psiquiatría, una más simplemente, pero no la única ni la definitiva. También es cierto que los intereses de Freud fueron muy diversos, muy variados. Se interesó también por la filosofía. También en sus libros pues destaca, por ejemplo, entre muchos de los que escribió, La psicología de las masas, en el que me voy a centrar ahora en realizar algunos comentarios sobre pues algunas ideas de Freud que aparecen en este libro titulado Psicología de las masas. Realmente este libro es una, podemos decir, brillante incursión en la psicología colectiva. Y en este sentido, pues Freud reafirma de una manera muy clara que en la vida anímica, y son sus propias palabras, individual, aparece integrado siempre efectivamente el otro, como modelo, objeto auxiliar o adversario. Y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social en un sentido amplio, pero plenamente justificado. Realmente en este fragmento de Freud, de su libro Psicología de las masas, pues aparece que hay una integración entre la psicología del sujeto, subjetiva, individual, y la psicología de las masas, porque en definitiva, pues diríamos que los impulsos colectivos sociales se basan también en aspectos individuales, diríamos en sentimientos, en emociones, en ideas, en afectos, también en los aspectos agresivos de la personalidad humana, etcétera, y también, por supuesto, en los aspectos de sociabilidad. Por lo tanto, hay una imbricación, una unión entre lo individual y lo colectivo, y eso pues, es algo también reafirmado por la psicología actual, sin ninguna duda. En este libro, Freud también analiza las teorías sobre la psicología de masas de otros psicólogos, investigadores, psiquiatras, pensadores, y, por ejemplo, comenta pues, lo que afirma pues, Le Bon. Dice, Le Bon piensa que en una multitud se borran las adquisiciones individuales, desapareciendo así la personalidad de cada uno de los que lo integran. Y esto ha sido reconocido también por otros muchos investigadores, psicólogos, psiquiatras, que lo reafirman a través de las observaciones de los comportamientos de las masas, y también hay registros de sus actitudes, de sus conductas, de sus planteamientos, diríamos que se pueden recoger de una forma observacional o bien a base de encuestas, cuestionarios, etc. Por lo tanto, realmente diríamos que el factor principal es la observación de las conductas de los grupos sociales o de las masas. Sería lo fundamental. También afirma Freud que nuestros actos conscientes se derivan de un sustrato inconsciente formado en su mayor parte por influencias hereditarias. Creo que esto ya es más discutible, porque también a nivel consciente recibimos muchísimas influencias de los elementos sociales con los que convivimos, de la propia sociedad, que es algo histórico, es algo que nos condiciona de una manera muy intensa ya desde la primera infancia, y eso también lo reafirman otros psicólogos y psiquiatras. Y en este sentido considero que la influencia hereditaria es de menor entidad que la influencia social, sobre todo a través de la socialización primaria, desde la infancia, y en general a través de la socialización. Y en este sentido discrepo de este planteamiento, por ejemplo, de Freud. Realmente también dice Freud que de este modo se formaría un carácter medio de los individuos constituidos en multitud. Yo creo que esto se debe fundamentalmente a que cuando las personas se integran en una multitud, en una masa, diríamos, se reconocen en los deseos de esa masa, en los planteamientos de esa masa, y por lo tanto actúan de una forma más homogénea, porque se consideran
parte propia de ese sentimiento colectivo, podríamos decir. De todas formas, Freud demuestra su agudeza intelectual, su finura psicológica, como gran psiquiatra, médico psiquiatra que fue, con otras consideraciones en este libro acerca de la psicología de las masas, y escribe lo siguiente también: dentro de una multitud todo sentimiento y todo acto son contagiosos. Esto ya ha sido analizado y estudiado por numerosos psicólogos, psiquiatras, investigadores en el ámbito de la psicología, y es verdad, porque somos pues animales sociales, como ya decía también el propio Aristóteles hace unos 2300 años. Por otra parte, la multitud, según Freud, es extraordinariamente influenciable y crédula, y esto está confirmado por la psicología social actual y también por muchísimas investigaciones, sobre todo porque en una multitud diríamos que se piensa menos profundamente, se analizan las cosas de una forma más superficial, no tan extensamente, y eso da lugar a que haya comportamientos más espontáneos, menos reflexivos en general, etc. Por eso se entiende perfectamente que escriba el propio Freud que la masa carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Cuando hablamos de la masa podemos hablar también de las multitudes. Y, por tanto, se comprende perfectamente que para Freud las multitudes lleguen rápidamente o puedan llegar a conductas extremas. De hecho, pues a veces las masas movidas por líderes pues llegan a actitudes, diríamos, excesivas. Uno de los casos prototípicos, por ejemplo, es el nazismo, que promovió unas actitudes, diríamos, hostiles a los judíos, unas actitudes contrarias a la paz, unas actitudes terribles en las masas. Por otra parte, según Freud también, la sospecha enunciada se transforma ipso facto en indiscutible evidencia. La falta de planteamientos críticos por parte de las muchedumbres, de las masas, pues es algo ya muy estudiado y que está plenamente demostrado también, sin ninguna duda. También el propio Freud pues matiza más estos planteamientos y llega a decir que un principio de antipatía pasa a constituir en segundos un odio feroz, y se refiere a las masas, a las multitudes. Pues esto también pues, ha sucedido a lo largo de la historia, en siglos pasados, incluso hace miles de años, a pesar de los progresos sociales o de la cultura social, etcétera, etcétera. Además, Freud insiste en que mientras que el nivel intelectual de la multitud aparece siempre muy inferior al del individuo, su conducta moral puede tanto sobrepasar el nivel ético individual como descender por debajo de él. Son las contradicciones de los comportamientos de las masas, o de la masa, o de las multitudes, efectivamente. Pero generalmente a nivel intelectivo, a nivel intelectual, pues el rendimiento es mucho más reducido a nivel de masas que a nivel individual, porque las masas se rigen sobre todo por acciones, por conductas, por movimientos, por impulsos, más que por razonamientos y argumentaciones, de forma general, aunque por supuesto puede haber excepciones en algunos casos. Pero de forma general esa es la tendencia, en mi opinión, a mi juicio. Por último, dice Freud también que las multitudes no han conocido jamás la sed de la verdad. La verdad parece más patrimonio casi exclusivo de los entes pensantes individuales, que son los sujetos, las personas, y no tanto de las masas. Esto, pues también, por supuesto, puede ser discutible, pero a mi juicio es cierto. Por lo que respecta, dice Freud, a la producción intelectual, está en cambio demostrado que las grandes creaciones del pensamiento, los descubrimientos capitales y las soluciones decisivas de grandes problemas no son posibles sino al individuo aislado que labora en la soledad. Esto pues está confirmado por muchísimos estudios, investigaciones, de psicólogos, de psiquiatras, de pensadores o de filósofos, etcétera, y de sociólogos, por supuesto. Y realmente pues es algo evidente porque la gran concentración que se requiere para la producción escrita de tratados filosóficos, de obras literarias, de investigaciones científicas, requiere pues un proceso de aislamiento, de soledad, por supuesto también de investigación, y eso requiere pues un nivel de atención muy grande que no es posible, pues diríamos,
en un ámbito de convivencia social constante y continua. Y por lo tanto, independientemente de que es posible, por supuesto, la difusión del conocimiento científico, la difusión del conocimiento filosófico, literario, etc., la producción intelectual y científica requiere pues una especie de aislamiento para crear, porque diríamos que en la diversidad de la muchedumbre, en el ruido de la masa, pues no se pueden realizar grandes descubrimientos de forma general, ni grandes investigaciones en el campo del pensamiento, de la filosofía, de la sociología, de la literatura, etc. Además, también es verdad que ha habido, y lo dice Freud, otros autores que hacen resaltar el hecho de ser la sociedad la que impone las normas de la moral al individuo. Y esto ya lo comenté en este tutorial al principio. Efectivamente, somos seres sociales condicionados por la socialización que recibimos. Además, también señala Freud que cuanto más enérgica es esta homogeneidad mental que suele aparecer en las masas, más fácilmente formarán los individuos una masa psicológica y más evidentes serán las manifestaciones de un alma colectiva. Esto también ha sido investigado y estudiado de muchas formas por los investigadores. Por otra parte, está claro que es posible decir, y yo creo que es algo demostrado, que existe una sugestión recíproca de los individuos y también el prestigio del caudillo, algo señalado también no solamente por Freud, sino por Le Bon. Y también es indudable que hay una especie de contagio emocional por el que los afectos de otras personas, diríamos, nos afectan a nosotros también. Y eso pues lo afirma también Freud. Además, y para terminar ya este tutorial, decir que como el propio Freud sostiene que en la formación colectiva o en la formación de una muchedumbre los individuos se comportan como cortados por el mismo patrón, toleran todas las particularidades de los otros, se consideran iguales a ellos y no experimentan el menor sentimiento de aversión, en principio. Bueno, habría que estudiar aquí pues muchos fenómenos sociales para afirmar esto con esta rotundidad, pero en cualquier caso estas afirmaciones de Freud son dignas de estudio, de análisis, de reflexión. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir, como siempre, que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle a me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Por cierto, el audio de este vídeo está disponible en iVoox y Spotify si ponen José Manuel López García. Muchas gracias. Hasta siempre.